Catalina Noriega, ya te toca. Buenos días, adelante. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues aquí está Francisco y mi querido Héctor nos vino a confirmar que se trataba de una visita pastoral, no política. Pastoral, ¿qué quiere decir? Venir a guiar a las ovejas de su grey. Pues ya ves que han habido cantidad de voces en contra, jaloneos que quieren que vea este grupo, que quieren que vea este otro. Pero mi querido Héctor, yo creo que ha sido a tal grado importante que hay que leer entre líneas lo que vino a decir. La actualización, el ponerse al día de la Iglesia Católica. El día de ayer estuve verdaderamente conmovida. ¿Por qué, mi querido Héctor? Por esa reivindicación de aquel mi amigo inolvidable, el obispo Samuel Ruiz, a quien en este país se denostó, se calumnió, se persiguió. ¿Qué vino a hacer Francisco? A rezar frente a su tumba. Justo, mi querido Héctor, cuando se cumplen 20 años de los acuerdos de San Andrés. Y justo cuando al fin don Sam lo debe haber visto desde allá arriba, el que se autoriza la liturgia en lenguas indígenas. Mi querido Héctor, había sido un pleito interno allá en las jerarquías, donde se prohibía terminantemente la utilización de las lenguas indígenas en esto, en la homilía, en la misa en sí misma, en todo aquello que concernía a los rituales de la iglesia. Don Sam lo peleó con uñas y garras, no lo pudo conseguir. Pero el día de ayer, mi querido Héctor, también estuvo en la misa de los indígenas, ahí junto al Papa, un jesuita, Eugenio Maurer, que lleva más de 40 años en esa zona de Chiapas, que, mi querido Héctor, ha sido el primer traductor de los evangelios a lengua indígena. Pues, mi querido Héctor, esto a lo mejor al resto de la población, a los no creyentes, no les implica ningún cambio. Para quienes hemos seguido la trayectoria de la Iglesia en México, es una modificación muy profunda, tan profunda, mi querido Héctor, como luego lo fue la reunión con las familias. Una pareja de divorciados, una familia tradicional y una familia con el problema de este jovencito enfermo que verdaderamente fue de sacar las lágrimas.
¿Qué está diciendo el Papa? Que hay que ponerse al día. ¿Y quiénes serían los primeros que tendrían que escucharlo? Pues esa jerarquía católica mexicana, mi querido Héctor, a la que ya regañó. ¿Por qué? Porque hay una serie de obispos de un conservadurismo atroz. Incluso se ha comentado que ahora que se está llevando allá en Roma, en el Vaticano, este sínodo de las familias, hubo obispos aztecas que rechazaron cualquier paso a la modernidad. Regañados quedaron. Ya les dijeron que no son príncipes. Ya les dijeron que se dejen de chismorreos y de divisiones internas. Pero esta división, justamente, mi querido Héctor, pues nace de estas diferencias de opinión entre ellos, muy difíciles de modificar. A mí lo que me quedó clarísimo es que el Papa Francisco se ha echado una tarea al hombro. ¡Qué barbaridad! Una losa como la del Pípila. Mover conciencias, mover la forma de pensar de aquellos mismos que son dirigentes de la Grey en un país, hacerlos avanzar, hacerlos cambiar y que entiendan, mi querido Héctor, que la Iglesia tiene como directriz actualmente la opción por los descartados, por los marginados, por aquellos que más sufren. Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos es si se habrán lavado ese día los oídos y escucharán a quien le tendrían que poner toda la atención. Bueno, ¿y por qué vino a decirlo por acá y no desde su trono en Roma? Desde su trono en Roma se los ha dicho hasta el agotamiento, mi querido Héctor. Te voy a recordar que no bien había llegado al papado, corrió a un obispo alemán que se caracterizaba por una vida de lujo impresionante. El tal señor vivía en una mansión de apaga la luz y vámonos. Lo primero que hizo fue ordenarle el cambio inmediato en su forma de vida o dejar las órdenes. Entonces, ¿en todo el mundo? Yo creí que nada más lo había descubierto aquí en México. No, mi querido Héctor, tú ve cómo les ha dado el ejemplo viviendo con la sobriedad con la que vive en esa departamento, que es un departamento muy pequeño. Ya ves que no quiso ni vivir en los oropeles del Vaticano, donde era el hogar, llamémosle, del Papa. Y eso que te voy a decir, mi querido Héctor, ese departamento en el que normalmente vive el Papa no tiene ningún lujo, ¿eh? Pues el caso es que este Papa está vivo. A todos los demás los veíamos solemnes, piadosos, pero este hombre se está movilizando.
pero mucho. Yo, fíjate que una de las cosas que más me pregunto es cómo tiene ese aguante la jornada del día de ayer, mi querido Héctor. Oye, la verdad, para un hombre de su edad, un hombre que tiene problemas muy serios pulmonares, que le falta un pedazo de pulmón, imagínate haberse echado 2 helicópteros, 2 aviones, tanto papamóvil ahí de pie. Tiene un problema muy serio, además de ciática, que todos sabemos los dolores que provoca. Por eso a veces se le ve con mucho trabajo para subir escaleras, para bajar, incluso para sentarse. ¡Y qué barbaridad! ¿De dónde le viene esa fortaleza para un viaje tan increíblemente agitado? Pues oye, sin duda alguna, de Dios. Del Espíritu Santo. Pues la fe, mi querido Héctor, esa fe que mueve montañas. Pues es admirable por varias cuestiones y todavía falta. Vamos a esperar que todavía tenga más cosas interesantes que señalar en este país. Yo creo que el día de hoy con los jóvenes, esa homilía, ese discurso va a ser sumamente importante. Pero mira, ya habló de violencia, ya habló de corrupción, ya habló del despojo a los indígenas, a los que dijo que había que pedirles perdón por la exclusión social. Ha hablado, mi querido Héctor, de todos los temas fuertes. Hay quien dice, ay, es que se ha quedado corto. Pues, ¿qué querían? ¿Que hablara como habla uno? ¿Que llegara a moverles el árbol genealógico? Pues no, mi querido Héctor. Él tiene que hablar con un lenguaje mesurado, pero dentro de esa mesura yo creo que ha sido clarísimo. Oye, esto está más clarito, a propósito, que una encíclica. Pues sí, mi querido Héctor, porque mira, no todo el mundo lee las encíclicas, necesitas tu tiempo, ponerla en internet o irla a comprar. En cambio, así de viva voz, pues yo creo que el mensaje es muy cercano. Ya ves que también ayer habló de la ecología y dijo que es urgente poner atención. Bueno, pues seguiremos pendientes de lo que ocurra en estas horas que restan de su visita. Gracias por hoy, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.